No te oigo. ¿Me escuchas, hermano? Ahorita sí. Sí. Bien. Comentábamos que saludábamos a todos los hermanos que se conectan en vivo y a todos aquellos queridos hermanos que se conectan de manera diferida para poder participar de este programa de charlas bíblicas de este 28 de agosto del 2024, queridos hermanos. Saludamos a todos los que nos escuchan en América, todos nuestros queridos hermanos de habla hispana que tienen la oportunidad de conectarse en vivo. Les mandamos un cordial saludo. Igualmente a todos aquellos que se conectan de manera diferida en Europa, les mandamos un fuerte abrazo igualmente. Mi querido hermano Septién, ¿cómo estás? Bien, hermano, con el enorme gusto de verte, de compartir contigo este espacio y de estar junto a nuestros muy amados hermanos y hermanas que fielmente se conectan para escuchar estas charlas bíblicas. En directo o en diferido, a todos ellos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento. Y hermano, bueno, pues mira, también saludamos a nuestros hermanos que nos ayudan. Jesús Lozada de la Ciudad de México, Roberto Magaldi de la Ciudad de La Plata. Muchas gracias a nuestros hermanos que siempre están al pendiente de esta transmisión. Y hermano, pues continuamos con este estudio que cada vez se pone más interesante de la primera carta de Juan. Muy bien, pues la semana pasada, hermano, abordamos el capítulo 4 del versículo 1 al 6 y en esta pues tenemos planeado y pensado comenzar con el capítulo 4, versículo 7, más o menos por ahí del 11, pero no sé si se quedó algo por ahí en el tintero que quieras comentar, hermano. Me habías dicho que había algún asuntillo ahí que querías hacer referencias y no nos arrancamos con este bloque de versículos, mi querido hermano. Pues yo creo que pasamos a este bloque nuevo, hermano. ¿Sí? Muy Sí, bien. Entonces, si gustas, le doy lectura. Estamos hablando del capítulo 4, versículo 7. Voy a leer hasta el versículo 11, que creo yo que es lo que vamos a poder tratar el día de hoy. Y dice lo siguiente, voy a leer de la Biblia textual número 4, la Biblia versión 4, y dice lo siguiente, hermanos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, así, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Este es el bloque, querido hermano, de versículos que comprenden del capítulo 4 del 7 al 11. Y bueno, yo quisiera puntualizar algo, pero si tú tienes algo no, que... hermano, adelante, Sí, siéntete en toda muy confianza. bien. Yo quisiera puntualizar algo que este bloque de versículos del capítulo 4, principalmente el capítulo 7, el versículo 7, perdón, arranca con o comienza con la palabra amados, dice amémonos unos a otros,
porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí yo quiero resaltar una idea importante, un énfasis importante, este, un reforzamiento importante de lo que el apóstol hace con respecto a el nuevo nacimiento. Dice aquí claramente, dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Eh, la reflexión que yo quiero hacer es eh, el asunto importante para el apóstol en el sentido de que él viene de manera constante haciendo referencia a este punto de el que ha nacido de Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, eh, en cada uno de los, desde el Evangelio, sí, desde el Evangelio del apóstol San Juan en el capítulo 3, tenemos vamos a decirle así, la introducción a este concepto importante, esta enseñanza importante de parte del evangelista. Estoy hablando del capítulo 3 del Evangelio. Una vez que tenemos la epístola, en el capítulo 2, último versículo del capítulo 2, es el 2:29, dice Juan, si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Y el énfasis que pone aquí, en este versículo, con respecto al nacimiento, que así está de alguna manera traducido en la Biblia textual, refiere a la justicia y también refiere a un punto importante donde dice, sabéis, si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Es decir, un resultado del nuevo nacimiento conlleva al asunto de hacer justicia. Nuevamente el evangelista en el capítulo 3, si estamos en el último parte del capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 9, vuelve a hacer énfasis en esto y dice, todo el que ha nacido de Dios no practica pecado. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y refuerza, porque ha nacido de Dios. Es decir, en el capítulo 2 habla de la aplicación de la justicia. En el capítulo 3 habla que el nuevo nacimiento produce en vamos a decir, en este ser del nuevo nacimiento, el no practicar el pecado. Cuando llegamos al capítulo 4, es decir, estamos en el capítulo 3, cuando pasamos al capítulo 4 y el versículo 7, que es el que acabamos de referir, de leer, dice, amados, nuevamente, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Y dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí apunta entonces que este nuevo nacimiento te lleva al asunto de amar y al asunto del conocimiento de Dios. Es decir, en cada uno de los capítulos, el apóstol muestra una dimensión del haber nacido. Me voy a adelantar un poquito y voy a ir al capítulo 5, que bueno, ya lo veremos en el capítulo 5, pero vuelve a hacer el apóstol un énfasis en esto, hermanos. Dice, el capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, hermanos, en cada capítulo, empezando desde el Evangelio, porque en el Evangelio da una extraordinaria introducción a este concepto, ¿sí? Porque utiliza lo que ya platicábamos la semana pasada, pero en su carta, para el apóstol, por el énfasis que hace, es tan importante este concepto que le da 4 dimensiones distintas. La primera es, como Dios es justo, ustedes deben de aplicar la justicia. La segunda es importante, el que ha nacido de nuevo no puede pecar. El siguiente punto tiene que ver con el amor, porque más adelantito define como Dios es amor y describe por qué, y como resultado del nuevo nacimiento dice, ámense unos a otros. Y en el capítulo 5 vuelve a plantear una dimensión distinta del nuevo nacimiento. Esta dimensión distinta del nuevo nacimiento tiene que ver con un asunto complicado dentro del cristiano, porque dice, el que ha nacido de nuevo vence al mundo. En este sentido, el apóstol da una dimensión de lo que representa el nuevo nacimiento. Solamente que aquí yo tenía yo una pregunta para el hermano José Antonio, que me llamó mucho la atención en el versículo, bueno, en el capítulo 2:29, la palabra que se utiliza aquí es yeyenite. Yeyenite es lo que se traduce en la Biblia textual como haber nacido. Y en el capítulo 3:9, en el capítulo 3, versículo 9, la palabra que se utiliza es exactamente la misma, yeyenite, solamente que aquí la frase completa es un joti, ¿por qué? Y luego viene una palabra que es eka, ek, y luego enseguida viene tú, Theú, es decir, de Dios, y luego viene yeyenite. Esta frase completa pareciera ser que explica perfectamente la procedencia del nuevo nacimiento. En Juan 4:7, primera de Juan 4:7, que es el versículo que estamos analizando, vuelve a tener una construcción muy similar. Viene ek tu theú yeyenite. Y luego viene un que tiene que ver con un i, una conjunción, y viene el verbo ginoski, tu ton theon. Es decir, también conoce a Dios. Pero quisiera ver si pudiéramos ampliar este ek que está ahí, hermano, y la palabra que viene bueno, aquí pues, supongo que es de llenao, que es engendrar o nacer. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No te oímos, no te oímos, hermano. Ahora sí. Perdón. Bueno, todas estas palabras, yeyenite, o que viene del verbo llenao, que quiere decir engendrar, y en algunas ocasiones significa nacer. Lo tenemos muy profusamente usado por el apóstol Juan. Es más, tengo la impresión de que Juan es el único que lo emplea con tanta profusión, con tanta frecuencia. Y la construcción generalmente es como tú lo mencionas. Ectúceu yeyenite. Ectúceu quiere decir de Dios.
ha nacido. Ectutheu yeyenite, de Dios ha nacido. En ocasiones, la preposición ek, que indica procedencia, la Biblia textual la traduce como, por ejemplo, proviene de Dios o procede de Dios. En otras ocasiones, la idea del origen, como aquí, fuente, como aquí, está presente, aunque no es posible traducir en virtud del genio del idioma español, traducir, por ejemplo, proviene de Dios ha nacido. Ujú, No se puede decir. Si no se traduce la preposición ek como normalmente se estila como de. En ocasiones se o A, traduce ¿no? como desde. Mm, Ahora fíjate que en 5.1, ahorita tú estabas citando 5.4, también la tienes en 5.1, hablando de esas cualidades que tienen los nacidos de lo alto. ujú. Aunque aquí no aquí sí viene engendrado, hermano, en la traducción. En el 5.1, Sí. bueno, fíjate que es yeyenite también, ectuceu yeyenite, ¿ya viste? Ujú, Es igualita. exactamente la misma que en el Ah, sí, versículo, dice ha nacido de Dios. fíjate, Perdón, ha nacido de Dios. porque dice, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Y Ujú, utiliza 3 veces la palabra. A eso me estaba yo refiriendo. Utiliza la palabra así con la misma construcción que estábamos comentando, ek, tu, theu, o sea, proviene de Dios, yeyenite, el nacimiento o el engendrar. Pero más adelante dice ton yenizante, santa, yenizanta, y ujú, más adelante dice yeyenimenon, ujú. yeyenimenon. Ujú, Sí, son tres palabras que tienen exactamente la misma raíz. Es el mismo verso usado en diferente sentido, digamos, fíjate, para dar la idea de que, y todo el que ama al que engendró, pues necesitas allí ujú, un pretérito, en griego un aoristo, ¿verdad? Que es lo que tú tienes aquí, genisanda. Bueno, de hecho es un participio lo que tú tienes aquí, ¿verdad? ujú, El que ama, dice, ama al que engendró. Yo creo que al que engendró es correcto porque fíjate que genisanda, el participio está acompañado del artículo ton, el cual lo sustantiviza o en ocasiones lo adjetiva. En ujú, ocasiones lo depende del contexto y depende del sentido de la oración. Igual pasa con el otro participio, el último, el tercero, al que ha sido engendrado por él. De vuelta tienes el participio yeyenimenon, de yenao, engendrar, precedido del artículo ton, lo cual o lo adjetiva o lo sustantiva. No sé si esto es bien, entonces, resumiendo, hermano, podríamos decir, bueno, yo chequé todas las palabras y todos son verbos pasivos, hermano. todos, O sea, todos son verbos prácticamente pasivos. todos. Gramaticalmente, pues esto tiene una importancia que, bueno, el texto también el contexto y la armonía del texto en español también lo sostiene. Y como lo hemos dicho muchas veces, todos estos verbos pasivos son acciones que vienen de Dios sobre el hombre. ¿Sí?
Y el uso de la preposición ek tiene que ver con esa procedencia. Que bueno, Exacto. Sí. o sea, la procedencia viene o ha nacido, o sea, ha nacido de Dios, o ha sido engendrado por Dios, dicho de otra manera, ¿no? Y solamente un breve paréntesis, pues bueno, aquí tenemos, les digo, varias dimensiones pues, del nuevo nacimiento, vamos a ponerlo de esa manera, del nacimiento que para Juan era muy importante, y tan importante es que lo cita y lo cita en varias dimensiones, ¿sí? O sea, eh, tiene varias aristas, vamos a decirle así, la implicación o la consecuencia de el haber nacido de Dios. Esta doctrina que pareciera ser que es pues poco explorada, hermano, no sé si yo tenga razón en esto o poco dimensionada, es decir, a veces creo que ha sido este, no tan fácilmente asimilada o digerida. Y como un paréntesis, yo quisiera leer, por ejemplo, que si a veces esta doctrina no ha sido lo suficientemente expuesta, vamos a ponerle de esa manera, a veces tampoco ayudan mucho las traducciones. Ujú. Por ejemplo, voy a poner un caso, solamente, bueno, pues pudiera citar al menos dos, pero bueno, puedo poner un caso, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 4, donde dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Y luego dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Voy a leer este nuevo mismo versículo que hace referencia al que ha nacido de Dios y este nacimiento procede de lo alto, como lo dice el evangelista y obviamente como lo sostiene la traducción. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Y luego dice, en lugar de amados, porque amados es una expresión muy importante porque estamos haciendo énfasis también, y lo hemos venido diciendo, que le está hablando a la iglesia, ¿sí? Amados. Aquí dice la Nueva Traducción Viviente, queridos amigos, ¿sí? Y dice, sigámonos amando unos a otros, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios, y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Es decir, ni siquiera presentan el llenado o el engendrado o el haber nacido. Es decir, ni siquiera la traducción refleja realmente lo que el sentido del texto da. ¿Lo puedes repetir otra vez? ¿Cómo no, hermano? Dice lo siguiente, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Hmm. Es decir, el énfasis del apóstol se pierde totalmente. En este mismo sentido, lo hace con los otros versículos. Inclusive con el 5.1 que nos decías tú en este momento, decía, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. Qué barbaridad. Y dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Bueno, aquí Y el 4 entonces, el 5:4. el 5.4 dice la Biblia textual 4, dice lo siguiente, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, de nuestra fe. Ujú. Entonces, bien,
Es un breve paréntesis que yo quería hacer con respecto a que a veces, no sé si esté equivocado o no, pero creo que es una doctrina que es importante, pues de alguna manera dimensionarla en el contexto del apóstol, porque en el contexto del apóstol, para él es muy importante, tan importante es que hace referencia en cuatro de los cinco capítulos y en el Evangelio de de esto conocimiento que quiere para la iglesia. Y bueno, por ejemplo, en estas traducciones nuevas que son dinámicas, pues se pierde, hermano, se pierde. Entonces, solamente es un paréntesis para que ustedes tengan conocimiento de que lo que a veces pasa con las traducciones dinámicas. Bien, esa es la reflexión que de alguna manera quería yo hacer, mi querido hermano, no, que no sé qué te estés Pu- pensando. Pues, hermano, yo creo que la reflexión es de la mayor importancia. Fíjate todo, después de leer los versículos que tú has citado, que mencionan o refieren a los nacidos de Dios, fíjate todas las cosas que resultan en la vida práctica y en la vida de relación con Dios de haber nacido de Él. En el 2:29 que tú citabas, todo el que obra la justicia, o sea, todo el que vive justamente, es el resultado de haber nacido de Él. Luego el otro pasaje que tú citaste, 3:9, dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. Luego versículo 4:7, que es Cuatro, pues siete. nuestro pasaje en consideración, todo el que ama, o en 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Ujú. Todo, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y por ejemplo, en el versículo 18, 5:18 dice, todo el que ha nacido de Dios, repitiendo lo que dice el 3:9, no peca. Antes Ujú. bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. ¿No te parece que son cosas muy importantes y que valdría la pena que muchos comentaristas se detuvieran, que no lo hacen por regla general, a considerar en qué consiste este nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ver este nuevo nacimiento eh, con este estilo de vida especial? ¿Por qué el nuevo nacimiento produce esta vida de justicia? ¿Te acuerdas, por ejemplo, dice en Efesios, creo dice que somos hechura suya, creados en Creados en Cristo Cristo Jesús Jesús para... para buenas obras, los Pero cuales Dios fíjate que, preparó de antemano, dice. claro, pero fíjate tú que Efesios dice, por ejemplo, en el capítulo, creo que es 4:23, Ujú. refiriéndose El nuevo nacimiento. ahí al hombre nuevo, recuerdas tú, Ujú. que dice, y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Ujú. Dios en la justicia, creado según Dios. Si estamos hablando de una creación, no de una actitud especial que el cristiano que ha conocido a Cristo tiene. No estamos hablando de actitudes ni de tendencias. Estamos hablando eh, de, eh, de, de una obra que tiene que ver con creación. Aquello de Efesios de somos hechura suya. ¿No te suena aproximadamente en este mismo sentido, hermano? Sí, Efesios dice creados Creados en Cristo en, Jesús. en justicia y en santidad de verdad. Fíjate, eso dice el 4:23. Y luego el 4:24 es. 4:24 y el 2:8 de Efesios dice que por gracia hemos sido salvados por Ujú. medio de la fe. Y esto no de nosotros, de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloria, porque somos hechura suya,
creados Ujú. en unión con Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para obras buenas. Fíjate, esto hace el cambio absoluto entre la vieja humanidad que tiene como padre a Adán y la nueva humanidad que tiene a Cristo como cabeza. Y por supuesto, si tú amplías este tema de no practicar el pecado, de obrar justicia, tiene que ver también con permanecer. Aunque no hay un versículo específico que diga que el que es nacido de Dios permanece en él, porque no lo dice de esa manera directa, sí tú puedes unir los puntos cuando tomas algunos de los versículos que hablan de permanecer. Y entonces, por ejemplo, es necesario tener el Espíritu de Dios para permanecer, por ejemplo. Ujú. Y esta presencia del Espíritu te lleva a Juan capítulo 3 como uno de los componentes de aquellos que van a preconizar el nuevo pacto, los que nacen de agua y del Espíritu. Ujú. Y podemos decir que toda la maravilla de la vida cristiana gira en este eje del haber nacido de nuevo. El permanecer en la verdad, el confesar los pecados y por supuesto, el amarnos unos a otros como, pues como Juan lo está eh, presentando aquí en este pasaje que es el que estamos examinando esta noche. No sé, me parece a mí que, fíjate, esta es realmente la tercera vez que en la carta el apóstol está hablando del amor. Y por supuesto, en cada una de ellas eh, va presentando aspectos diferentes, va Ujú. matizando de una manera maravillosa su enseñanza sobre el amor. Esta es la tercera vez realmente que va del capítulo 4, versículo 7, no solamente al 12, sino al 21, o sea, toda la serie completa, habla del amor. Es la tercera y la última vez que el apóstol va a referirse al tema del amor mutuo. Y lo va haciendo, pues, no sé, desde, 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 desde ángulos diferentes, hermano. Por ejemplo, aquí en el 4, en los primeros 6 versículos que vimos en el estudio anterior, pues ha desarrollado, es decir, que va del versículo 1 al 6 del capítulo 4, ha desarrollado algunas de las implicaciones de lo que es creer en Cristo. Y ahora en este versículo 7 parece como si abruptamente entrara a hablar del tema del amor mutuo. Ujú. ¿Verdad? Este es, y aquí pues eh, presenta esta, esta Lo característica de describe, la... hermano. Lo- ¿Mandé? Ujú. Sí, describe el tema del amor, pues como la prueba suprema, hermano. Es decir, el ángulo, no sé, ya he hablado, por ejemplo, en dos bloques, en el capítulo 2 creo que versículos 7 al 11 y luego en el capítulo 3 que va de los versículos 11 al 18. Y cada vez la prueba es más fuerte, la prueba Da es una más severa. dimensión distinta. Y en Ujú. esta tercera vez, en esta tercera aplicación, lo que le interesa al apóstol Juan es relacionar el amor que debe haber en nosotros, no como lo hizo en el capítulo 2, digamos, comparándolo con la luz verdadera que ya está brillando, Ujú. o en el capítulo 3 donde habla de la vida eterna, de la cual el amor es una evidencia, sino en esta tercera parte,
está el apóstol desarrollando el tema del amor, De la procedencia del amor, hermano. de la procedencia del amor De con la la procedencia. naturaleza misma de Dios, fíjate. De la La procedencia del naturaleza amor. misma de Dios, del Dios de amor, sí. Y bueno, y lo describe de manera extraordinaria porque dice, no que hayamos nosotros amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Por supuesto. Sí, habla de la procedencia del amor y lo define como tal a Él, porque Dios es amor. O sea, así como define como Dios es justo, ustedes practiquen la justicia. Aquí ustedes practiquen el amor como Dios es amor. Y describe la procedencia del amor. Se me hace tres maneras o tres dimensiones distintas de describir algo muy importante para él. Yo he pensado, hermano, porque he pensado mucho sobre el tema, le he dado vueltas mucho a la cabeza de expresiones que no eran tan claras para mí, en cierto sentido, y que yo decía, híjole, el Señor pone el estándar muy alto, hermano, para el cristiano. Pero el estándar está muy alto para el cristiano cuando humanamente queremos dimensionarlo como tal. Cuando vemos entonces que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar en nosotros, creo yo que esto se refiere propiamente a este nacimiento o a todo aquel que ha nacido de Dios, cuya procedencia es vertical, es divina, es lo que explicábamos la vez pasada. Entonces, cuando yo dimensiono esto y digo, el asunto es que Dios nos capacita o nos hace aptos para poder entrar en esta bendición espiritual. Porque hay inclusive versículos que digo yo, hijo, este versículo me lo tengo que aprender de memoria. O sea, lo tengo que aprender de memoria y de mencionarlo y no solamente eso, sino entenderlo espiritualmente, ¿no? Como dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual. Yo digo, el Señor no se guardó nada, tanto que nos habilita y nos hace aptos, hermano, para poder comprender las cosas que son realmente espirituales. Quizás me voy a desviar un poquito de Juan, pero yo digo a veces, híjole, ¿cómo poder comprender estas cosas en el contexto? Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, hermano. Un ejemplo muy sencillito de unos 3, 4 versículos del apóstol Pablo cuando les escribe a los colosenses. Déjame lo busco, hermano, rápidamente. Quiero citar Colosenses, hermano, capítulo 2. Dice Pablo lo siguiente. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Nada más 3 versículos. Y digo yo, dice Pablo lo siguiente. Y ahorita les digo lo que yo digo. Dice, porque quiero que sepáis, dice Pablo, cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y luego vienen palabras, digo yo, humanamente imposibles. Dice, hasta alcanzar, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y agrega, digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero cuando yo leo esto y veo unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, el objetivo es conocer completamente este misterio que fue ocultado a los judíos y que al día de hoy ha sido revelado a la iglesia. Yo digo, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra, hermano? Y es solamente un botoncito, hermano, de lo que la escritura habla. Entonces digo, el cómo es que Dios nos ha dotado de algo para que podamos lograr esto. Y ese algo es el nuevo nacimiento, el que ha nacido de. Porque resultado de este nacimiento, que bueno, ya vimos que el apóstol lo cita 3 veces, yo no quise adelantarme tanto, pero lo cita 3 veces en 3 ocasiones en el capítulo 5, por eso les decía, ya llegaremos a él. Pero solo la importancia de poder dimensionar varios aspectos de el que ha nacido de Dios, y bueno, la construcción es hermosa, ectu theou, ¿sí? Una procedencia absolutamente divina, ¿no? Es decir, el, en el griego, como lo tenemos, dice ectu theou yeyenite, es decir, el que ha nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios tiene como objetivo las dimensiones que Pablo define, por poner un ejemplo, en Colosenses 2:2 al 2:4, digo, wow, o sea, no veo yo otra forma, hermano. ¿Cómo? Yo digo, ¿cómo? Y podemos pasar citándonos a Pablo N veces con respecto a todos estos objetivos para la iglesia, y yo digo, no sería posible sin el nuevo nacimiento y sin tener esta posibilidad como herramienta. Yo a veces así lo defino, es que Dios nos dotó de algo. Y por ahí hay un versículo, no me acuerdo cuál es, donde dice que Dios nos hizo aptos, ¿no, hermano? Que parece decir que es una palabra, hapax. No sé si te acuerdas en dónde, hermano. Dice lo siguiente. ¿Qué opinas, hermano? No te oímos. No te oímos, hermano. No te oímos. Sigues abundando en la importancia del nuevo nacimiento. Fíjate, para poder, de acuerdo a Colosenses 2, hermano, cuando dice, por ejemplo, eh, hasta alcanzar la riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios que es Cristo, en quien están escondidos todos los mis tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, estamos hablando de una capacidad espiritual que no tiene el hombre adámico. ¿Recuerdas tú cómo en primera de Corintios dice
que dice que los nefmáticos, es decir, los que Ujú. tienen el Espíritu de Dios y por supuesto tienen al nuevo hombre, hermano, ellos son los que entienden las cosas del Espíritu. Y el que es solamente almático, es decir, descendiente plenamente de Adán, que no ha sido engendrado de lo alto, no entiende las cosas del Espíritu, le son locura. Entonces, cuando en Colosenses 2 se habla de plena certidumbre del entendimiento, de un conocimiento pleno, un epignosis, que es de lo que está hablando aquí, no solamente gnosis, conocimiento, sino epignosis, es con la preposición epi que acentúa la palabra, la intensifica, conocer plenamente el misterio de Dios. Hermano, como tú bien dices, necesitas haber nacido de lo alto, de otra manera no se puede, no Mira, se puede. te cito otro, hermano, así rápidamente ahí mismo en Colosenses. Dice, por esto, ¿Dónde estás? en 1:9 de Colosenses. Y mira, esto que voy a comentarles, que voy a compartir con todos ustedes, hermanos, es lo que me lleva a pensar en esto que les estoy diciendo. Es decir, quizás el detonador, hermanos, el detonador del por qué Juan insiste tanto en cada capítulo del que ha nacido de lo alto, Ujú. el que ha nacido de arriba. Porque inclusive cuando Nicodemo le dice al Señor, es decir, entonces dime cómo es esto, dice, o sea, se extraña Nicodemo. Dice, tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre. Y le dice, para nacer de lo alto. Utiliza la misma frase que el Señor Jesús utiliza. Digo, órale. Es Mm. decir, el Señor le dice así, o sea, que tiene que haber nacido de lo alto, que se traduce como nacer de nuevo, ¿sí? Pero Nicodemo utiliza la misma expresión del Señor Jesús. Entiendo. Bueno, para mí, esto que les voy a decir, hermano, es el motor de, es el motor del por qué yo llego a pensar esta situación, hermanos. Es como el detonante. Se fue brevemente nuestro hermano, a lo mejor le picó algo por ahí, pero bueno, yo sigo refiriendo. Estoy en Colosenses 1:9 y dice lo siguiente: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que dice aquí que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Redención, la liberación de los pecados. Este versículo para mí es el detonador de las cosas que el Señor quiere en nosotros, que serían literalmente imposibles si no hubiéramos sido dotados para ser aptos de todas estas, vamos a ponerle demandas de parte del Señor Jesús y de parte de Dios hacia nosotros.
Te tengo, hermano, sí te tengo. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, sí lo escuché. Entonces, para mí estos versículos, hermano, son ahora sí lo que, ¡pum!, lo que detona el entendimiento de todo esto. Porque son literalmente cosas absolutamente espirituales y celestiales que serían humanamente imposibles, hermano. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual? ¿Cómo? Con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. ¿Cómo? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda constancia y paciencia. Y dice, y dando gracias, o sea, reconocimiento, dando gracias, reconociendo al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y yo digo, no es posible, es decir, no es posible con mi fe, no es posible con mi percepción humana. Es decir, tiene que ser una fe divina, tiene que ser una fe no corrupta, tiene que ser una fe no caída, ¿sí? Entonces, digo yo, si no fuera por esta dotación de parte del Señor, producto resultado de haber nacido de Dios, no sería posible ni siquiera, hermano, tener conciencia de lo que está escribiendo Pablo. Ya me salí un poquito del contexto de Juan, pero quería comentar esto, hermano. Bueno, hermano, pues me parece muy, muy, muy pertinente. Mira, estamos poniendo énfasis en algo que generalmente a lo que no se le pone. Entonces, merece todo este tiempo que estamos dedicando a esta maravillosa idea de Juan sobre el nacimiento de lo alto como la fuente, fíjate, de toda la verdadera vida cristiana. De aquí viene. Por Ujú. supuesto, Juan en este capítulo 4, eh, por ejemplo, insiste en que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Lo hace, por ejemplo, a través de una especie como de triple exhortación. En el 4:7 dice, amémonos unos a otros. En otro lugar dice que debemos amarnos. En el 4:11 debemos amarnos unos a otros, y pone el énfasis en el hecho de que Dios es amor, que es, sin lugar a dudas, al hacer esto, Juan eleva a la cima este, toda la revelación. Fíjate, es la única vez aquí y en el versículo 16 donde se habla de que Dios es amor. No lo dice Juan en su evangelio, no lo dice Juan en las otras dos cartas, en la segunda y en la tercera, lo dice aquí, ¿verdad? Eh, entonces, está hablando del amor entre unos y otros en términos de la naturaleza misma de Dios que es amor, con su actividad profundamente amorosa en Cristo. Ahora, ¿por qué, por qué Juan está hablando de que es el deber de los cristianos amarnos mutuamente? ¿Verdad? Y yo creo que Juan no se contenta aquí con sus declaraciones anteriores de que el amor es parte del mandamiento nuevo y antiguo, ¿te acuerdas? En el capítulo 2:7, o de que el amor es evidencia de que estamos en la luz, como dice en el capítulo 3, aquí en este pasaje del 7 al 11, y yo creo que se extiende hasta el 21. Ya lo veremos. El apóstol elabora lo que ya ha empezado a decir. ¿Te acuerdas en el capítulo 3, versículo 16,
que decía, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida, unos por otros. O sea, lo que comenzó a decir aquí Juan en 3:16, como que lo remata, podemos decir, lo refuerza en el 4:7. Lo que ha empezado a decir en 3:16, que Dios se nos ha revelado a nosotros en Jesucristo como, fíjate, como amor que se sacrifica a sí mismo, es porque Dios es amor en sí mismo y nos ha amado en Cristo. Y por supuesto, imagínate tú la importancia, por ejemplo, aquí del nacimiento de lo alto. Todo el que ama, y solamente ellos, son los que han nacido de Dios. Imagínate tú. En esto está el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y dice, y si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y luego, entonces, es porque Dios es amor en sí mismo que continúa amando en y a través de nosotros. Y esta es la razón por la cual debemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Sobre la premisa fundamental de que no podríamos hacerlo a menos de que nosotros hayamos nacido de Dios. Esto es algo que es una revelación absolutamente extraordinaria sobre la naturaleza del amor cristiano. ¿No te parece? ¿Verdad? Que tiene No como, hay otra. como fundamento, yo quiero insistir, como tú has insistido, en este nacimiento de lo alto. Aquí gira No hay de otra, toda la hermano. realidad, la belleza, la consistencia de la vida cristiana. Ujú. Justo aquí. Así es, mi querido hermano. Ya te expreso más o menos a ti y a todos los hermanos más o menos esta reflexión que durante mucho tiempo he estado vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza con respecto a este asunto que como a veces citamos o comentamos ha sido poco explorada, ¿no? Muy poco explorado. Yo he leído muchos comentarios, hermano, muchos, muy buenos comentarios, y la referencia es solamente de pasada. No se detienen a considerar este asunto. Yo creo que como el Señor nos ha permitido hacerlo aquí en estos programas, Bueno, finalmente lamentablemente. es algo que de alguna manera vemos y compartimos. Nosotros lo dejamos para que los hermanos también lo piensen y también lo reflexionen Ujú. con respecto a esto, porque leyendo a Pablo y a Pedro, y digo, no, esto no, expresiones como, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como mi Padre es perfecto, o sea, cosas así, o eh, con una sola obra hizo perfectos para siempre a los que están siendo este, santificados. Santificados. Entonces, son cuestiones que digo, híjole, ¿cómo se logra esto? Porque humanamente seguimos teniendo esta carne que lucha constantemente con esta condición que tenemos espiritual y que hay una tensa relación entre ello y el mundo y bueno, ve todo como lo presenta, es decir, el que ha nacido de nuevo ha vencido al mundo, dices tú. A veces tan difícil de identificar, ¿no, hermano? ¿Cómo no? Lo es ciertamente, hermano. Pero bueno, mi querido hermano, hemos llegado al fin del programa. Este, pues bueno, ya atacamos este punto. Yo creo que seguiremos con lo que resta del capítulo.
para la próxima semana, que creo que la próxima semana, no estoy seguro, sí, la próxima semana ya es septiembre, hermano. Sí. 4 de septiembre. Pues ahí vamos, pues gracias hermanos por su tiempo, por su atención, por su participación, por los comentarios que nos hacen. Vamos a pasar a darles lectura. Y si quieres me arranco, hermano, y luego Sí, le cedo la palabra, ¿te parece? por supuesto. Dice nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, saludos mis hermanos, muy contenta de estar aquí en Gracia y Justificada, amén, hermana. Agradecida por su labor, que Dios los bendiga, oren por nosotros, querida hermana. Un abrazo. Dice, no los escuchamos, bueno, era un asuntillo por ahí técnico, pero se resolvió pronto. Emma Castillo dice, estimados maestros, es un verdadero gusto compartir con ustedes esta noche, dice, les saludo, con todo mi aprecio y gratitud en Gracia y Justificada. Amén, mi Amén. querida hermana Emma. Nuestra querida y amada hermana María Beatriz Escamini. Buenas tardes, queridos hermanos Armando y José Antonio. Gracias por estas charlas, por su disposición y esfuerzo de cada miércoles. Bendiciones. Retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, una vez más. Qué bendición, hermana. Es una verdadera bendición que Dios le haya puesto en su corazón la retransmisión del programa. Dice nuestro hermano Lupillo Contreras. Saludos a todos, amados hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro en gracia y justificados, dice el hermano. Un abrazo, hermano Lupillo. Nuestra hermana Emma Castillo dice, entonces se podría decir que las consecuencias y evidencias de haber nacido de nuevo da como resultado que nos amamos unos a otros porque somos amados por Dios, el que cree en nuestro Señor Jesucristo, así como el que obra la justicia, el no practicar el pecado, el permanecer en la verdad, la fe que nos da para vencer al mundo y todas las facultades y capacidades que proceden de Él. Nos va perfeccionando. Precioso nuestro Dios y Salvador, que hace absolutamente todo por nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, Ujú. hermano. Amén. Yo creo así, que hemos sido capacitados para esto. Y bueno, las dimensiones las pone la escritura, ¿no? No nosotros. Exacto, exacto. Gracias por su participación, hermana Emma. Muchas gracias, hermana, por esa participación. Dice nuestro querido hermano Alexander Porras Cascante, saludos cordiales, hermanos, desde Costa Rica. Todos nuestros Fuerte hermanos abrazo ticos para les nuestro mandamos hermano. un fuerte abrazo. Dice, el cómo, dice nuestra hermana Marlene Rodríguez. En el hombre adámico, imposible, absolutamente imposible. Solamente el nacido de nuevo, y lo sabemos porque nos ha dado Ujú. de su espíritu. Exactamente. Capítulo 4, versículo 13. Y fíjate Si que nos gusta ha dado, seguirle con el hermano Lupillo Contreras, hermano. sí, fíjate que dice nuestra hermana, ¿cómo lo sabemos? Porque nos ha dado de su espíritu. ¿Y cómo sabes que tiene su espíritu? Pues porque es una experiencia verificable, Uh-huh. totalmente verificable, no es una cosa subjetiva que nos inventamos nosotros y que quisiéramos que las cosas fueran así. Es una realidad que el Señor hace tangible y objetiva en nuestra vida. Bueno, nuestro hermano Lupillo Contreras, qué gran regalo nos ha sido dado por gracia en el nuevo nacimiento en Cristo. Dios se dio a sí mismo en Cristo. Nos tomó y nos hizo miembros de su cuerpo, partícipes de su misma naturaleza, donde se expresa Cristo en nosotros manifestando los atributos de su naturaleza, caminando en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es el querer y el poder de la naturaleza de Dios en el nacido de nuevo en Cristo, expresando su voluntad y amor en nosotros en mayor o menor medida,
en el conocimiento de su persona en Jesucristo, en quien nos hizo aptos para comprender cuál es el fin de nuestra unión en Cristo, que es la vida eterna, y la estatura de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fuimos devueltos a casa, de donde caímos en Adán, y estábamos separados de la gloria de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio la gloria de la que fuimos destituidos en Adán. En el nuevo nacimiento Cristo nos fue dado todo y estamos completos en Él. Todo nos ha sido dado en Jesucristo. Segunda de Órale. Pedro 1, 3, 4. Hermano, pues no sé qué piensas, pero me parece hermoso lo que nuestro hermano escribió aquí. Nuestro hermano Lupillo Contreras, todo esto extraordinario es cierto. Solamente me permitiría, mi querido hermano Contreras, añadir, matizar ligeramente, nada más un puntito al que hace usted referencia aquí al final, donde dice, nos dio la gloria de la que fuimos destituidos en Adán. Hermano, es que nos da mucho más de aquello que perdimos en Adán. O sea, no nos restaura la condición que tenía Adán antes del paraíso, que era una condición endeble. Adán cayó. Adán y Eva cayeron. Yo creo que la condición a la que el Señor, en la que el Señor nos coloca en el nuevo nacimiento es totalmente superior a la de Adán. No es una posición endeble en la que en el futuro, en la eternidad, podríamos volver a caer como ocurrió con Adán, sino estaremos nosotros en una plena confirmación en el bien. Una naturaleza que ya recibimos ahora, que tenemos desde ahora y que vamos a experimentar en toda su plenitud en la resurrección, una naturaleza que no se corrompe, en una posición en la que Adán no estuvo. El estar en Cristo en la resurrección, como dice él, y así estaremos siempre con el Señor, es una posición que Adán jamás pudo haber siquiera soñado en la que estaría. Y me refiero al Adán antes de la caída. ¿Qué piensas, hermano? Pues sí que Adán no tuvo todo eso que acabamos de leer y que ahora la iglesia sí lo tiene. Pero bueno, es importante la reflexión, ¿no crees? ¿Cómo no? Buenísima. Muchas gracias a nuestro hermano Y Contreras, escribirlo. Sí, a nuestra hermana Emma Castillo, a nuestra hermana Marlene. Muchísimas gracias por estas profundas reflexiones. Y aquí nuestro hermano Contreras nos cita segunda de Pedro 1, 3, 4. Vamos a leerlo porque como que es un apoyo formidable desde donde él dice lo que ha dicho en su comentario. uh-huh. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nuestra hermana Emma también podría apoyarse tranquilamente bien en este pasaje. Uh-huh. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Uh-huh. Muy bien, hermano, precioso versículo. Hermano, si quieres seguir leyendo. Dice el hermano, sigue diciendo el hermano Lupillo Contreras, gloria a Dios y Padre nuestro, dice, gloria a Dios y Padre nuestro en Cristo Jesús por toda la eternidad. Aleluya, aleluya, amén. Amén. Dice nuestra hermana María Beatriz Scampini, preciosa oración de Pablo en Colosenses, extraordinarias, era parte de la oración y de las preocupaciones de Pablo por la iglesia. Nuestra hermana Marlene Rodríguez dice, lo recalca el apóstol Juan
a lo largo de la carta como el máximo don, el nuevo nacimiento, capítulo 3:9, capítulo 5:1, capítulo 5:18. Ahora en Cristo, siendo nacidos de nuevo, por medio de Él es posible gloria al Señor. Así es. Dice nuestra hermana Emma Castillo, dice, y aún el tiempo ha sido dividido en antes, después de Cristo y después de Cristo. Así también nosotros, el antes y el después de haber nacido de lo alto. Dice, podemos testificar cada uno de nosotros de la obra preciosa de Dios y la total transformación porque nos ha dado de su espíritu. Amén, hermana. Dice nuestro hermano Lupillo Contreras, totalmente de acuerdo. Y gracias, hermano José Antonio, por su corrección muy acertada. Porque es verdad, en este nuevo nacimiento en Cristo no hay posibilidad de que el hombre vuelva a caer. Amén, No, hermano. porque ya es obra divina. Muy bien. Pues pareciera ser, hermano, que son todas las aportaciones de nuestros hermanos. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos mandan un emoji, un me gusta, un me encanta. Dice nuestra hermana Marlene Rodríguez, Beatriz Garancino, Omar González, Norton Madrid López, Paola Díaz Doringo, María Beatriz Escampini, Raquel Jiménez y José Guadalupe Guerra Lázaro. Todos ellos han tenido la deferencia con nosotros para podernos mandar un me gusta, y nuestra hermana Emma Castillo se agrega a esta lista, querido hermano. Pues muchísimas gracias por las excelentes Sí, aportaciones de los hermanos y hermanas. muchas gracias, porque pues de esto se trata, ¿no, hermano? De poder interactuar y tener este acercamiento con los hermanos y leer de sus participaciones, que también son muy importantes para el desarrollo de esta charla bíblica. Agradecemos a todos ustedes su participación. Nos encanta, hermano, nos encanta que nos escriban y nos digan estas cosas tan preciosas del Señor, como parte de la retroalimentación que tenemos con todos ustedes. Pues, queridos hermanos, si no hay más por el momento, pues quedamos de todos ustedes, queridos hermanos. Les mandamos un muy fuerte abrazo y saludo. Sigamos orando por nuestros hermanos venezolanos, queridos hermanos. Les mandamos Amén. un fuerte abrazo y damos por terminada la charla bíblica de este 28 de agosto del 2024. Buenas noches, queridos hermanos.